¿Quieres saber por qué perdimos la guerra? Las mandíbulas del veterano canoso. Chocho chasquiran. Con agitación mientras bebía su bebida te diré por qué perdimos. Nunca tuvimos una oportunidad contra esos primates psicóticos. La joven periodista se inclinó hacia adelante, su antena se movió con interés. Había oído rumores sobre el infame conflicto humano. Pero los relatos de primera mano eran raros. La mayoría de los veteranos preferían olvidar, pero seguramente la superioridad militar del imperio. Ella comenzó superioridad militar. El veterano se rió con un sonido áspero y chirriante. Déjame explicarte algo sobre los humanos en la guerra. ¿Crees que entiendes la violencia? ¿Crees que entiendes el combate? No sabes. Tomó otro trago largo, ojos compuestos reflejando la tenue luz del bar de la estación espacial. Esto es lo que necesitas entender sobre los humanos. Convirtieron la guerra en una forma de arte mucho antes de que abandonaran su gravedad. Bueno, mientras estábamos perfeccionando armas de plasma y escudos de energía, ¿sabes lo que estaban haciendo? Estaban encontrando formas cada vez más creativas de matarse unos a otros con piezas de metal afilado y explosivos refinados. Pero eso es tan primitivo. El periodista protestó. Primitivo. Se bebió de un golpe su bebida. Déjame contarte sobre primitivo. Durante nuestro primer enfrentamiento con fuerzas humanas desplegamos formaciones de batalla de última generación. Patrones geométricos perfectos optimizados por nuestro mejor AIS militar. ¿Sabes qué hicieron? Miraron nuestras formaciones perfectas y se rieron. Luego empezaron a tirarnos piedras. Piedras no solo Denny, rocas, varillas de tungsteno arrojadas desde la órbita. ¿Tienes alguna idea de lo que pasa cuando dejas caer un poste de teléfono? Un gran pedazo de metal del espacio. Lo llamaban varillas de Dios, energía cinética pura sin radiación, sin firmas de energía sofisticadas para detectar solo muerte desde arriba. La antena del periodista se inclinó. Pero seguramente nuestra superioridad numérica. Números. Otra risa áspera. ¿O esa es la mejor parte? Pensamos lo mismo. Los teníamos superados en número 10-1, pero ya sabes en qué son realmente buenos los humanos para luchar. ¿Superados en número? Tienen toda esta mitología construida alrededor de eso. La termopolimerización. En un deporte, mientras estábamos desarrollando doctrinas de combate basadas en pura lógica y eficiencia, estaban creando cosas llamadas videojuegos que simulaban el combate de maneras cada vez más complejas. ¿Para cuándo los encontramos? Su población civil había pasado más tiempo pensando en escenarios de combate táctico que nuestros estrategas militares, pero eso es solo simulación, argumentó el periodista. Seguramente el combate real es exactamente lo que han estado preparando durante toda su existencia. Todos los niños humanos crecen jugando a juegos de guerra, capturar la bandera, paintball, laser tag. Convierten el combate en entretenimiento y eso ni siquiera es la parte más aterradora. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz a un susurro. La parte más aterradora es su creatividad. Pensábamos que entendíamos la guerra, la teníamos reducida a una ciencia, formaciones perfectas, configuraciones de armas óptimas, evaluaciones de riesgos cuidadosamente calculadas, pero los humanos miran un campo de batalla y ven posibilidades. ¿Qué quieres decir? Durante la batalla de Imus y Tori, teníamos a su flota acorralada, números superiores, posicionamiento superior, potencia de fuego superior por cada cálculo táctico. Estaban acabados. ¿Sabes lo que hicieron? Detonaron intencionadamente sus propios campos de contención del reactor de antimateria para crear un pulso electromagnético masivo. Quemaron sus propios sistemas junto con los nuestros. Luego, mientras ambas flotas estaban muertas en el espacio, lanzaron grupos de abordaje usando cohetes químicos primitivos. Se estremeció. ¿Sabes lo que es estar en una nave de guerra de última generación rodeada de la tecnología más avanzada de la galaxia y ver a humanos en trajes mecánicos de presión cortar a través de tu casco con lanzas térmicas, no cortadores de plasma, no rayos de energía, literalmente, solo metal muy caliente? Y estaban cantando mientras lo hacían, cantando una antigua canción de guerra, sangre sobre los elevadores, creo que la llamaban algo sobre paracaídas que fallan. Tienen canciones sobre sus tropas muriendo horriblemente y las cantan para impulsar amor. ¿Qué tipo de especie hace eso? Periodistas
Mandíbulas se crisparon nerviosamente pero con seguridad. Sus limitaciones tecnológicas ven. Ahí es donde todos se equivocan, pensamos. Que su tecnología primitiva era una debilidad, pero los humanos no ven la tecnología como nosotros lo hacemos con ellos. La tecnología es solo otra herramienta en el kit de herramientas. Usarán rifles de plasma, junto con armas balísticas, computadoras cuánticas, junto con sistemas mecánicos analógicos, lo que funcione, lo que haga él. Trabajo hizo un gesto expansivo, ¿sabes? ¿Qué es lo que realmente deja en claro el punto? Su lenguaje tienen este dicho. Hay más de una manera de despellejar a un gato. La primera vez que escuché eso tuve que pedir una aclaración. Resulta que es un modismo sobre la resolución de problemas, pero piensa en eso por un momento. Tienen un dicho común sobre múltiples métodos de quitar la piel de un animal. Ese es el tipo de especie con el que estábamos tratando, pero teníamos mejores naves, mejores armas. Mejores naves. Déjame contarte sobre las naves humanas. Mientras construíamos naves elegantes con simetría perfecta y óptima distribución de energía, los humanos estaban Básicamente atando motors a trazos gigantes de metal. Sus naves no eran elegantes, eran monstruos brutales diseñados para recibir una paliza y seguir luchando. Ni siquiera se molestaron en poner un escudo de energía adecuado en sus naves más pequeñas. Simplemente les pusieron capas y capas de armadura y dijeron que era suficiente. Tomó otro trago y sus armas. Seguro que teníamos armas de energía más avanzadas, pero sabes que los humanos trajeron a la lucha todo. Literalmente todo. Armas de energía. Armas de proyectiles, vehículos de muerte cinética. Armas químicas, armas biológicas. Si podía lastimar a alguien lo habían convertido en arma. Incluso convirtieron en arma la información. Guerra mimética, operaciones psicológicas. No solo querían derrotarnos militarmente, querían quebrar nuestra voluntad de luchar. Estudiaron nuestra cultura, nuestra psicología, nuestras estructuras sociales. Luego usaron ese conocimiento contra nosotros. Comenzaron a difundir rumores, historias, leyendas urbanas creadas, duda, miedo, incertidumbre. Al final de la guerra había tropas rindiéndose porque habían oído que los humanos podían oler el miedo y te darían una muerte más rápida si no te resistías. La antena del periodista se movió rápidamente. Pero eso es ridículo, por supuesto. Era ridículo, pero eso es lo que pasa con los humanos, y la guerra no les importa lo ridículo, les importa lo efectivo. Si algo funciona lo usarán, no importa cuán extraño o primitivo pueda parecer. Vació su vaso. Pero ¿quieres saber la verdadera razón por la que perdimos? La razón fundamental, absoluta, por la que los humanos son invencibles en la guerra. ¿Por qué? Porque lo disfrutan. no. La matanza, no la muerte. Bueno, algunos de ellos lo hacen y esos son aterradores. Pero el desafío, la resolución de problemas, la estrategia y las tácticas tratan la guerra como un juego, como un rompecabezas para ser resuelto, y son realmente buenos resolviendo rompecabezas. Hizo un gesto al camarero para otra ronda. ¿Sabes lo que hicieron después de que nos rendimos? Invitaron a nuestro liderazgo militar a algo llamado Paintball. El torneo dijo que sería bueno para construir relaciones de posguerra, así que allí estábamos los sobrevivientes de mayor rango de nuestro ejército recibiendo disparos con bolas de colores y humanos que se reían y trataban todo el asunto como una especie de juego de fiesta que es perturbador. El periodista dijo que perturbador no comienza a cubrirlo. ¿Sabes lo que su población civil estaba haciendo durante la guerra? Construyendo réplicas de modelos de nuestras naves y vehículos para entretenimiento. Creando batallas simuladas en sus videojuegos. Escribiendo ficción especulativa sobre diferentes formas en que la guerra podría haber ido. Toda su sociedad está orientada a pensar en analizar y disfrutar el conflicto. Se inclinó hacia atrás. Ojos compuestos, reflejando la luz de las estrellas visible a través de la ventana gráfica de la estación. Así que quieres saber por qué perdimos la guerra. Porque estábamos luchando contra soldados mientras ellos estaban luchando contra guerreros. Estábamos luchando con la ciencia mientras ellos estaban luchando con el arte. Estábamos luchando porque teníamos que hacerlo, mientras ellos estaban luchando porque habían pasado toda su existencia esperando
Una oportunidad de demostrar su valía contra un enemigo alienígena. El periodista se quedó callado. Por un largo momento, procesando esta información, finalmente preguntó: ¿crees que alguna vez cambiarán? ¿Se volverán más civilizados? El veterano parloteó con oscura diversión. Civilizados son. Civilizados, eso es lo que los hace tan peligrosos. Han logrado mantener su espíritu guerrero mientras construyen una civilización sofisticada. Tienen bailarines de ballet que practican artes marciales, científicos que juegan juegos de guerra en su tiempo libre, políticos que cazan por deporte. Toda su cultura está construida alrededor de la idea de que puede ser a la vez civilizado y peligroso. Hizo un gesto hacia un grupo de humanos en el otro extremo del bar que estaban alegremente haciendo pulseadas. Mientras hacían apuestas, míralos ahora mismo, solo se están divirtiendo participando en una competencia amistosa, pero he visto lo que pasa cuando los presionas demasiado. Cuando amenazas sus mundos, su gente, su forma de vida, dejan de ser civilizados muy rápido, y entonces ves por qué cada especie que alguna vez luchó contra ellos ha terminado muerto o rendido. ¿Y qué es eso? Porque los humanos no solo practican la guerra, no solo la estudian, no solo la disfrutan, la trascienden, convierten la violencia en arte, el conflicto en danza, la batalla en sinfonía. Son los dioses de la guerra, y el resto de nosotros solo estamos jugando con aritmética básica. Mientras componen grandes óperas de destrucción. Terminó su bebida y se puso de pie, sus mandíbulas chasqueaban suavemente. Así que la próxima vez que alguien te diga que los humanos son primitivos porque todavía usan armas de proyectiles, o atrasados porque mantienen ejércitos permanentes, o incivilizados porque disfrutan de los deportes de combate, recuerda esta conversación. Recuerda que cada pieza de tecnología primitiva que tienen a su alrededor es porque encontraron un uso para ella que nuestra civilización avanzada nunca consideró. Recuerda que sus tradiciones militares atrasadas se han perfeccionado por milenios de guerra constante, y recuerda que el amor incivilizado por la competencia es lo que los impulsa a innovar constantemente. Mejorar. El veterano se dirigió a la puerta y luego hizo una pausa. Ah, y una cosa más: si alguna vez te encuentras en una pelea con un humano, ríndete de inmediato, porque si no lo haces, tomarán lo que sea con lo que estés luchando, descubrirán cómo funciona, lo mejorarán y luego lo usarán en tu contra. Y probablemente tararearán una melodía alegre mientras lo hacen con eso. Parloteó una última vez y se fue, dejando al joven periodista para contemplar las implicaciones de una especie que había convertido la guerra en una forma de arte, y por qué eso los convertía en los guerreros más aterradores de la galaxia conocida. Los humanos al final de la barra estaban cantando algo sobre un gran duque de York que tenía 10.000 hombres. La periodista decidió que no quería saber el resto de la letra. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. El periodista estaba a punto de irse cuando uno de los humanos del grupo de canto se acercó al bar junto a ella. Él llevaba lo que parecía ser un uniforme militar formal, aunque la abundancia de cintas y metales coloridos parecían casi elegantes para su sensibilidad. Cacker. No pude evitar escuchar algo de su conversación, dijo casualmente, ordenando algo llamado whisky. Tu amigo ahí hizo algunas cosas bien, pero se perdió las mejores partes. Su curiosidad profesional pudo más que sus mejores partes. La humana sonrió y notó con leve alarma que los humanos mostraban los dientes cuando expresaban diversión, un gesto que señalaría violencia inminente en la mayoría de las especies civilizadas. O sí, mira a tu amigo veterano ahí, él solo nos vio en tiempos de guerra. Eso es como ver el final de una actuación sin ver ninguno de los ensayos. Se sentó en un taburete de bar y la periodista se encontró inconscientemente alejándose de su confianza casual. ¿Luchaste en la guerra? Ella me preguntó. No, yo era solo un niño entonces, pero lo he estudiado. Todos tenemos. Es necesario aprender ahora cómo no iniciar una guerra interestelar. 101. Él se rió entre dientes, aunque honestamente debería llamarse como terminar una muy rápidamente. Si alguien más la inicia. Hizo un gesto hacia
Las estrellas visibles a través de la ventana gráfica. Mira ahí afuera, sabes lo que la mayoría de las especies ven: recursos, territorio, posiciones estratégicas. Sabes lo que los humanos ven: cada historia de ciencia ficción que hemos escrito, cada batalla espacial que hemos imaginado, cada heroica última resistencia y desesperada gambit y estrategia inteligente que hemos soñado. La expresión de los humanos se puso seria. Pero ¿quieres saber el verdadero truco? Lo que realmente nos hace peligrosos. ¿Qué es lo que en realidad no queremos? Pelear. Nos preparamos para la guerra constantemente, obsesivamente, pero nuestros mayores héroes son los que encuentran formas de evitarla. Celebramos a los comandantes que ganan sin pelear, a los diplomáticos que previenen conflictos, a los líderes que mantienen la paz. Terminó su bebida. Eso es lo que nos hace dioses de la guerra. Entendemos es lo suficientemente bueno para saber cuándo no usarlo. Tú, veterano, tenía razón acerca de que convertimos la guerra en una forma de arte, pero se perdió la parte más importante. Como cualquier verdadero artista, sabemos que nuestras mejores obras a menudo surgen de elegir no crear. En absoluto. El humano se puso de pie enderezando su uniforme. Por eso estamos aquí ahora, bebiendo juntos en este bar en lugar de dispararnos unos a otros en el espacio, porque, por mucho que nos destaquemos en la guerra, somos aún mejores en encontrar formas de evitarla. Sonrió de nuevo y esta vez el periodista no se inmutó al ver los dientes. Solo recuerda que lo único que los humanos aman más que una buena pelea es una buena razón para no tener una con. Eso. Regresó con sus compañeros que ahora estaban intentando cantar algo sobre 99 botellas de cerveza en una pared. La periodista miró sus notas y luego a las estrellas y finalmente entendió. Porque los humanos eran considerados los dioses de la guerra, no era porque fueran los mejores en luchando contra eso, era porque eran los mejores en entender por qué no hacerlo. Tenía su historia, pero de alguna manera sospechaba que no era la que originalmente se había propuesto escribir. Detrás de ella, los humanos comenzaron a cantar de nuevo, esta vez algo sobre un soldado búfalo en el corazón de América. Decidió que algunas canciones, como algunas especies, se apreciaban mejor desde una distancia segura, preferiblemente desde detrás de varias capas de armadura reforzada, solo para estar seguras. Mientras el periodista procesaba las palabras del oficial humano, notó algo extraño en la atmósfera del bar. El ruido ambiental había cambiado, el canto había parado. Se giró para ver qué había causado el cambio, y encontró al grupo humano mirando una transmisión de noticias en la pantalla de vídeo. Noticias de última hora. Los piratas habían atacado un transporte civil cerca de la nebulosa Carina, no solo cualquier transporte, una nave de refugiados que transportaba niños del sector Riel, destrozado por la guerra. El cambio en los humanos fue inmediato y dramático. Se habían ido las sonrisas, las posturas casuales, las bromas amistosas, sus expresiones. Se había convertido en piedra y la periodista sintió un escalofrío primitivo recorrer su tórax. Y se dio cuenta de que eso era lo que el veterano había tratado de advertirle sobre un nuevo humano. Se acercó a su mesa, esta vez una mujer, vistiendo ropa de civil pero moviéndose con un inconfundible porte militar sin preguntar. Se sentó. ¿Quieres saber por qué? Realmente somos los dioses de la guerra. La mujer preguntó con voz tranquila pero intensa. Mira lo que sucede después. ¿Qué quieres decir? Esos piratas acaban de cometer el mayor error de sus vidas. Rompieron una de las reglas fundamentales de la humanidad. ¿Tienes reglas para la guerra? La risa de la mujer no se parecía en nada a la de los humanos anteriores. Risa amistosa. Le recordó al periodista. El sonido que hace el hielo cuando se rompe. Tenemos reglas para todo. Códigos de conducta. Leyes de guerra. Convenciones de Ginebra. Reglas de enfrentamiento. Pero algunas reglas. Ella asintió hacia la pantalla. Algunas reglas están escritas en nuestro. El periodista observó cómo los humanos en el bar comenzaron a hacer llamadas, enviar mensajes, coordinarse con una eficiencia
que parecía estar en desacuerdo con su anterior. Lo siento, la mayoría de las especies piensan que somos peligrosos porque somos buenos peleando. La mujer continuó, pero no es eso en absoluto. Somos peligrosos porque tenemos líneas que no se deben cruzar y cuando alguien cruza esas líneas, sonrió y el periodista de repente entendió por qué algunas especies consideraban que las sonrisas humanas eran una amenaza. Muestra el veterano con el que hablaste, nos vio durante una guerra normal, el oficial, él conoce nuestra historia, nuestra preparación, nuestro potencial, pero ninguno de ellos te mostró qué sucede cuando la humanidad se enoja de verdad. En la pantalla llegaban informes de múltiples naves navales que cambiaban de rumbo hacia la nebulosa Quina, no solo naves humanas, naves de todas las principales potencias del sector. El periodista Santenis Astramasió. Sorpresa de cómo las alianzas. La mujer explicó otra cosa en la que somos buenos cuando la humanidad va a la guerra, no solo traemos armas, traemos amigos, aliados, socios porque aprendimos hace mucho tiempo que el guerrero más fuerte no es el que tiene las armas más grandes, es el que tiene más gente dispuesta a estar a su lado. Ella hizo un gesto hacia la pantalla ahora mismo. Todas las naciones que los que firmaron los acuerdos Terán se están movilizando no porque tengan que hacerlo, sino porque saben que si alguna vez necesitan ayuda, la humanidad recordará quién estuvo con nosotros, pero son solo piratas, solo piratas. La expresión de la mujer se oscureció. Atacaron a niños, refugiados, indefensos, inocentes. ¿Sabes qué significa eso? En términos humanos, la periodista sacudió la cabeza. Significa que las reglas acaban de cambiar. Cuando luchamos en una guerra normal, tenemos restricciones, limitaciones, ética, pero cuando alguien ataca a niños, ella señaló la pantalla donde aparecían más barcos. Ahí es cuando ves por qué nos llaman dioses de la guerra. El oficial humano de antes apareció a su lado de la mesa. El grupo de trabajo está reunido. Estamos recibiendo informes de grupos similares que se están formando en otros 3 sectores. Alguien ha estado vigilando a estos piratas durante un tiempo. Por supuesto que lo han hecho. La mujer respondió, nunca lo olvidamos, nunca lo olvidamos. Los instintos profesionales de la periodista se activaron. Nunca olvidé lo que los dos humanos intercambiaron una mirada. El oficial habló. Por primera vez hace 3 años. Estos mismos los piratas atacaron otro transporte, no pudimos probar que eran ellos, pero lo sabíamos, así que observamos. Esperamos, reunimos información, construimos redes, hicimos amigos y ahora el periodista preguntó. La sonrisa de la mujer era aterradora en su calma. Ahora nos han dado una excusa, una justificación, una razón y es cuando los humanos son más peligrosos cuando podemos actuar con plena autoridad moral en la pantalla. Los primeros informes de enfrentamiento estaban llegando. El periodista observó con asombro cómo los barcos de una docena de especies diferentes se movían en perfecta coordinación, cortando rutas de escape, aislando barcos piratas, ejecutando maniobras que parecían imposibles para una flota tan diversa. ¿Cómo están trabajando juntos tan bien porque los entrenamos?, dijo el oficial con orgullo. Después de la guerra compartimos nuestro conocimiento, nuestras técnicas, nuestra experiencia. No todo, por supuesto que no somos estúpidos, pero lo suficiente porque aprendimos que lo único mejor que ser bueno en la guerra es tener aliados que también sean buenos en eso y que confíen en ti, agregó la mujer. Confianza como un arma más poderosa que cualquier acorazado. El periodista observó cómo la operación se desarrollaba con despiadada eficiencia. En cuestión de horas los piratas fueron arrincados, el barco de refugiados fue asegurado. Y entonces Espere dijo que están ofreciendo a los piratas una oportunidad de rendirse. Por supuesto que lo son. La mujer dijo que esa es la regla número 1 de la guerra humana, siempre ofrece una oportunidad de rendirse, siempre proporciona una salida porque el objetivo no es destruir a tu enemigo, no lo es. No, el oficial respondió, el objetivo es asegurarse de que
Nunca más quieran pelear contigo y... A veces la mejor manera de hacerlo es mostrar misericordia cuando tienes todo el derecho de no hacerlo. El periodista observó cómo la mayoría de los barcos piratas se rindieron, algunos intentaron luchar, algunos intentaron huir, ninguno tuvo éxito. Y eso, dijo la mujer, que ponerse de pie es por lo que somos los dioses de la guerra, no porque seamos los más fuertes o los más avanzados o los más brutales, sino porque entendemos que el verdadero poder no se trata de ganar peleas, se trata de elegir qué. Las peleas valen la pena ganarlas y cómo ganarlas. De manera que se eviten peleas futuras. Se enderezó la chaqueta civil y el periodista de repente se dio cuenta de por qué su porte parecía militar. La ropa de la mujer podía ser civil, pero la forma. NKSE comportaba gritaba. Almirante, una última lección sobre los humanos en la guerra. El almirante dijo que no solo somos buenos para luchar guerras, somos buenos para terminarlas, a veces con violencia, a veces con misericordia, a veces con una combinación de ambas, pero siempre con un propósito. El oficial asintió con la cabeza. Los piratas pensaron que podían salirse con la suya, porque no entendían las reglas de la humanidad. Pensaron que, porque cantamos, bebemos y jugamos, no nos tomamos en serio la guerra. Olvidaron que el almirante concluyó que los dioses pueden ser misericordiosos y terribles y que la humanidad hemos tenido mucha práctica en ser ambas cosas. El periodista volvió a mirar la pantalla donde la flota combinada estaba escoltando a los barcos piratas capturados. A la base estelar más cercana, la nave de refugiados estaba siendo atendida por naves médicas de 3 especies diferentes, y la humanidad había demostrado una vez más por qué eran considerados los dioses de la guerra, no a través de una tecnología superior ni a través de mayores números, ni siquiera a través de mejores tácticas, sino a través de algo mucho más poderoso: la capacidad de unir a otros en una causa común para luchar con furia y contención y convertir a enemigos potenciales en aliados duraderos. Los humanos en el bar habían reanudado su canto, pero esta vez era diferente. Esta vez cantaron algo más antiguo, más profundo y significativo, una canción sobre Amazing Grace. Why how sweet the sound, la periodista. Había escuchado a humanos cantar varias veces esa noche, pero esta era la primera vez. Entendía por qué lo hacían a veces. Incluso los dioses necesitan recordarse a sí mismos. Merci. El incidente pirata había atraído una gran multitud al bar de la estación. La periodista notó a un grupo de estudiantes extraterrestres más jóvenes por sus marcas, reuniéndose alrededor de un humano mayor, vistiendo lo que parecía ser algún tipo de uniforme ceremonial, a diferencia del militar activo personal. Su uniforme estaba adornado con metales viejos e insignias desgastadas que hablaban de conflictos pasados, ¿es cierto? Uno de los estudiantes preguntó sobre el gran monumento. Los ojos del viejo humano se arrugaron. En las esquinas. ¿Te estás preguntando sobre cómo recordamos nuestras guerras? La periodista se encontró acercándose a la deriva el panel de datos. Listo. Este era un aspecto de la guerra humana, no había considerado cómo preservaron su historia de Marsal en la Tierra. El veterano comenzó. Hay una pared, una cosa simple, realmente piedra negra pulida, hasta un acabado de espejo. En ella hay nombres, solo nombres, decenas de miles de ellos. La gente va allí para tocar los nombres, para hacer frotamientos en papel, para dejar flores y metales y letras. Pero ¿por qué un joven centón preguntó por qué recordar a los muertos de esta manera? Porque cada nombre tiene una historia. El viejo humano respondió: cada uno de nosotros no solo recordamos nuestras victorias, verás, recordamos nuestras pérdidas, nuestros sacrificios, nuestros errores. Esa es otra cosa, eso nos hace diferentes. El almirante de antes apareció silenciosamente, tomando asiento cerca. El viejo veterano asintió con la cabeza en reconocimiento. Antes de continuar, la mayoría de las especies construyen monumentos a sus victorias, estatuas de grandes generales, monumentos a batallas decisivas. Nosotros también hacemos eso. Pero hizo una pausa, tomando un sorbo de su bebida. También construimos monumentos a nuestros fracasos, a nuestras pérdidas, al costo de la
Guerra misma, pero ¿por qué? Otro estudiante preguntó. ¿Por qué recordar la derrota? Porque así es como se aprende. El almirante intervino. Así es como te aseguras de que no suceda. De nuevo, cada nombre en esa pared es una lección escrita con sangre. El viejo veterano asintió. Tenemos un dicho: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, pero para los humanos, recordar no se trata solo de hechos y cifras, se trata de historias, emociones, conexiones. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño objeto de metal en una cadena. Esto pertenecía a mi abuelo. Él luchó en lo que llamado la Segunda Guerra Mundial. Solo una de millones cuando yo era niño. No me habló de las victorias, me habló de los amigos que perdió, los horrores que vio, el costo de la guerra que parece contraproducente. Uno de los estudiantes observó. ¿No desalentaría eso a los guerreros? El almirante se rió. Suavemente. Uno pensaría que sí, ¿no? Pero tiene el efecto opuesto, porque cuando los humanos vamos a la guerra no solo llevamos armas, llevamos recuerdos, historias, lecciones aprendidas a sangre y fuego. Cada guerrero humano, el veterano, continuó, lleva el peso de aquellos que vinieron antes, no solo sus victorias, su sacrificio, sus pérdidas, su dolor. Nos hace mejores guerreros porque nos hace entender el costo de la guerra. La antena del periodista se movió con interés. Es por eso que los humanos parecen abordar la guerra de manera diferente a otras especies. En parte, el almirante dijo que la mayoría de las especies ven la guerra como un medio para un fin, una herramienta, una necesidad. Nosotros la vemos como una historia que todavía se está escribiendo. Cada batalla, cada conflicto, cada guerra, son todos capítulos de un libro que comenzó cuando el primer ser humano levantaron una roca para defender a su tribu, y todavía estamos escribiéndola, agregó el veterano. Todavía estamos agregando capítulos, todavía estamos aprendiendo, todavía estamos recordando. Uno de los estudiantes hizo un gesto hacia el canal de noticias. Todavía se muestran actualizaciones del incidente pirata. Es por eso que todos respondieron tan rápido, debido a los recuerdos. Exactamente, dijo el almirante. Cuando vimos que el barco de refugiados fue atacado, no solo vimos un evento actual, vimos que todos los barcos de refugiados que alguna vez fueron atacados, todos los inocentes que alguna vez fueron heridos, cada vez que alguien pensó que podía rezar a los débiles y salirse con la suya, recordamos, dijo el veterano suavemente. Siempre recordamos, pero es más que eso, continuó el almirante. También recordamos cada vez que alguien se puso de pie para proteger a los inocentes, cada vez que diferentes especies se unieron por una causa común, cada vez que se mostró misericordia cuando la venganza hubiera sido más fácil. El veterano levantó las placas de identificación de su abuelo. Estas me recuerdan algo importante sobre la guerra humana. No luchamos porque amamos la guerra, luchamos porque recordamos lo que pasa cuando la gente buena no hace nada, y eso, agregó el almirante, es por lo que entrenamos tan duro, por lo que nos preparamos tan minuciosamente, por lo que construimos alianzas y compartimos conocimiento, porque recordamos cada vez que no estábamos listos, cada vez que fuimos demasiado lentos, cada vez que fallamos en proteger a quienes necesitaban protección. La periodista miró sus notas, y luego al grupo reunido. Así que los humanos son dioses de la guerra, no solo por cómo luchan, sino por cómo recordamos al veterano terminado, cómo aprendemos, cómo llevamos el peso de cada conflicto, cada pérdida, cada victoria, cada sacrificio. La almirante se puso de pie alisando su ropa civil. Es por eso que esos piratas nunca tuvieron una oportunidad, no solo porque teníamos fuerzas superiores o mejor coordinación, sino porque cada humano que respondió llevó consigo los recuerdos de cada otra vez que alguien intentó aprovecharse de los inocentes y la misericordia ofrecida a los sobrevivientes. Uno de los estudiantes también preguntó por qué recordamos. El veterano dijo que recordamos qué pasa cuando la victoria se convierte en venganza, cuando la justicia se convierte en crueldad. Recordamos porque tenemos que hacerlo. Porque si olvidamos corremos el riesgo de convertirnos en lo que luchamos contra las noticias. Mostró el último de los barcos piratas, estando escoltados a la base estelar. La nave de refugiados atracó de manera segura. Sus pasajeros fueron atendidos por un equipo médico multiespecie. Así que, como puede ver, el veterano concluyó que ser dioses de la guerra no se trata de ser el mejor en la lucha. Se trata de ser el mejor en recordar. ¿Por qué luchamos? Cuando luchar y, lo más importante,
Cuándo no hacerlo y cuándo luchamos. El almirante agregó que llevamos con nosotros cada lección, cada historia, cada sacrificio que vino antes, nos hace mejores guerreros, no porque nos haga más fuertes o más rápidos o más hábiles, sino porque nos hace entender el verdadero costo de la guerra. El veterano terminó. Y esa comprensión nos hace a ambos más terribles en la batalla y más misericordiosos en la victoria. Los estudiantes absorbieron esto en silencio. El periodista miró sus notas al darse cuenta de que ahora tenía suficiente material no solo para un artículo, sino para toda una serie. Detrás de ellos los humanos en el bar habían comenzado a cantar de nuevo, pero esta vez era diferente, una melodía lenta y triste sobre amapolas que crecían en campos donde los soldados habían caído hace mucho tiempo. La periodista entendió ahora que los humanos no eran solo dioses de la guerra por cómo luchaban, eran dioses de la guerra porque nunca olvidaban por qué luchaban o lo que costaba.